Bienvenidos al Foro Internacional de Pedagogía do Esporte 2021. Voy a tentar comunicar no meu portuñol. Mi nome é Antonio Antúnez e eu pertenezco ao grupo de pesquisa GOER da Universidade de Extremadura, na España. Voy a presentar a comunicación titulada Sistema de Análise de Variáveis Organizacionais, Pedagógicas e Metodológicas na Educación Física. Nosa preocupación surge en función do que acontece nas aulas de educación física, nas escolas, e de como sao as decisões do profesor antes, durante e após as sesións. Os profesores tenden, en grande medida, a ensinar como nos ensinaran, e generalmente é difícil recorrer a novos avanzos ou igualmente ter unha percepción subjetiva sobre como desenvolvernos nosas aulas. Non temos indicadores objetivos dos axustes necesarios en función do corpo discente, seus niveis, sexo, idade, etc. En suma, pensamos que é necesaria unha ferramenta que nos fornexa informacións objetivas sobre como planillarnos, como desenvolvernos as aulas, ou seja, ter controle sobre esas decisões proactivas e activas para, posteriormente, avaliar e poder actuar sobre as diferenzas, tomando decisões posactivas sobre o que foi desenvolvido. Do noso grupo, dos temas da nosa pesquisa é análise de tarefas. E como ya fixemos con os esportes colectivos, elaboramos unha ferramenta para iso. O XETEF, un sistema metodológico para registrar e analizar os diferentes factores que influencian as sesións do ensino na educación física. Las características e recursos do XETEF son as seguintes. É universalidade. Podemos dizer que inicialmente é implementado en un aplicativo básico do escritorio do tipo fola de cálculo, SPS, Excel, etc., permitiendo o generalizado e uso por un grande grupo de profesores. É normalizado. Vai a facilitar comparar os datos registrados por profesores de diferentes escolas, niveis, sexo e modalidades esportivas, fornecendo informacións objetivas sobre como están os procesos de ensino-aprendizaje. É modulável, pois se pode definir a cantidade de informacións que os profesores registraran para cada tarefa de ensino. É flexibilidade, unha serie de factores e proposta que inclui varias variáveis con súas múltiplas categorías de clasificación. A partir desta proposta inicial, os profesores poderán adaptar as respostas ao nivel da turma en que son aplicadas. E a adaptabilidade pode ser adaptado a todos os conteúdos do currículo de educación física. Os profesores coñecen as características formais e estruturais destes conteúdos. Por tanto, o obxectivo de estudo é describir unha ferramenta para analizar as tarefas que son desenvolvidas nas aulas de educación física e, así, contribuir para o desenvolvemento de los profesores del área de educación física.
A seguir, comentarei as variables chave da ferramenta, comenzando pelas variables pedagógicas, son aquelas que ofrecen informações ao profesor sobre as características da tarefa. En primer lugar, a fase da sesión. Diz-nos cando estamos a trabalhar unha sesión. En parte de aquecimiento, ya sea parte principal o de volta a la calma. Situaciones de actividades. Nos da informaciones sobre cómo los alumnos son agrupados, sea en situaciones de oposición o de colaboración. Ou situaciones de oposición, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, etcétera, etcétera. Ou de colaboración, 1 con 1, 2 con 2, n con n. Otra variable es los medios de aprendizaje y la categorizamos en donde él nos fornece informaciones sobre el tipo de tarea que usamos, indicando informaciones tanto cuantitativas e cualitativas. Cada ejercicio, cada tarea estará definida para que nosotros podamos de alguna manera categorizarla. Otra variable son los contenidos específicos en donde identificar el tipo de contenidos que estamos a desenvolver de acuerdo con o currículo. En este caso, cito os conteúdos específicos do ensino básico en vigor en España. Habilidades perceptivo-motoras, habilidades físicas básicas, competencias y habilidades básicas, actividades físico-expresivas, jogos e esportes, hábitos alimentares e saúde, etcétera, etcétera. En este caso sería trocar por las habilidades, por los contenidos que se deben emergir. Finalmente, o nivel de posición, él nos dice el grado de posición na tarefa. Otra de las variables importantes son las variables organizacionales. Son eles que ofrecen informaciones a los profesores, treinadores, sobre aspectos organizacionales de un grupo de alumnos. Pueden ser referidas al tempo, temporales, o pueden ser referidas a espacio, espaciales. Tempo total da tarefa, tempo de explicación da tarefa, tempo útil sería a resta entre tempo total de tarefa y la explicación, y el tempo en el cual el alumno está en actividad. En cuanto a las espaciales, tendremos forma de participación, número de asistentes, participación efectiva, tipo de material y el espacio que el alumno o que los alumnos utilizan para desarrollar sus tareas. La otra de las variables importantes son las variables metodológicas y son importantes porque nos fornecen informaciones sobre los parámetros de intervención didáctica del profesor. Vamos a tener, por un lado, las variables de comunicación que nos informan sobre la transmisión inicial de informaciones sobre las condiciones de la tarefa. Tarefas definidas, cuando damos toda información de la tarefa, semidefinidas, damos solamente una parte de la información de la tarefa, o no definidas o indefinidas, cuando apenas damos ningún tipo de información. Y por otra parte está la
retroalimentación da tarefa, sobre a tarefa, ou el feedback. Vai ser descriptivo, interrogativo, emocional, etcétera, etcétera. Por outra parte, tenemos as variables do método da tarefa, que nos fornecen informacións sobre técnica de ensino, instrucción directa ou indagação, estilos de ensino, reproductivo, productivo ou creativo, e estrategias na práctica a presentación de tarefas analíticas ou globais. Para su aplicación funcional es necesario, en primer lugar, preparar una planilla donde decimos lo que queremos hacer, en donde deben aparecer todas las variables que queremos analizar. Hemos dicho antes que es modulable, bueno, pues elegir esas variables importantes para nosotros. En segundo lugar, una vez que tenemos aplicadas las tarefas, será importante poder anotar lo que realmente acontece, porque puede haber diferencias entre lo que pretendemos hacer o que pretendemos o que realmente hacemos. Esas informaciones colectadas deben ser baixadas en un banco de datos usando o sistema de categorías das variables descritas. Esas informaciones finalmente nos van a permitir agir sobre las diferencias que encontramos entre lo que nosotros queríamos hacer y lo que realmente hicimos. A validación da ferramenta foi desenvolvida en varias fases. Estallo 1, esta ferramenta é unha variante de outra ya concebida no noso grupo de investigación para deportes de invasão e foi efectuada unha ampliación de dois contenidos tendo en consideración análisis de dos currículos distintos. En el estallo 2 foron establecidos os criterios de inclusão que os especialistas que participaran do panel de validación deberían atender. En el estallo 3, os juíces fixeran unha validación cuantitativa de cada ítem en 3 sesores: universidade, relevancia e importancia, e unha validación cuantitativa con observadores sobre as cuestións que consideran adecuadas. Eso permitiu, esas validacións permitiron foron utilizadas para mellorar a estructura e a relación dos instrumentos. Os formularios calcularon os valores descriptivos que os valores do VDICEN para que cada cuestión do cuestionario, sendo promovidos a relación de algún ítems por recomendación de dos especialistas. En estallo 5, na última etapa, constatouse que a consistencia interna da ferramenta era excelente por los datos aportados en su análisis estadístico. Como conclusión, o XETEF es un instrumento válido e confiável para análisis do planexamento e intervención do profesor de educación física. O instrumento pode ser usado por pesquisadores e profesores para analizar e controlar o planexamento de tarefas e intervenciones de ensino. E esa ferramenta pode ser tornar un pronto de partida para a reflexión do profesor nas fases de preservicio e en servicio. Agradezco a Unicampi e a UNEMAT la posibilidad de participar en el Foro Internacional de Pedagogía do Deporte de 2021 e obrigado pela atención. Obrigado.